Me llamo Ernesto. Tengo 76 años y vivo solo en esta casa que construí con mis propias manos hace 40 años. Cada mañana me levanto antes del amanecer, no porque tenga prisa, sino porque el silencio de la madrugada es menos doloroso que el silencio del día. Mi corazón no es el mismo desde la cirugía. Los médicos dijeron que todo salió bien, pero algo dentro de mí se rompió para siempre. No es solo el órgano que bombea sangre. Es esa parte que solía llenarse de esperanza cuando sonaba el teléfono, pensando que podría ser mi hijo Mauro. Ahora, cuando suena, ya ni me molesto en levantarme del sillón. Sé que será alguien ofreciendo algo que no necesito, porque quien realmente necesito nunca llama. La casa huele a medicinas y soledad. Las pastillas están ordenadas en pequeños recipientes sobre la mesa de la cocina. Una para la presión, otra para el corazón, una más para el dolor que no se ve pero que está ahí, constante como el tic-tac del reloj de pared. Ese reloj fue regalo de mi esposa Elena en nuestro 20º aniversario. Ahora marca los minutos de una vida que se volvió demasiado larga sin ella, demasiado vacía sin propósito. Preparo café para uno, como cada día desde hace 3 años. A veces pongo 2 tazas por costumbre, luego recuerdo que soy solo yo y guardo la segunda. Es un gesto automático que duele más de lo que debería doler. Los vecinos son amables pero distantes. Doña Carmen me saluda desde su ventana cuando riego las plantas que Elena sembraba. A veces me pregunta cómo estoy, y yo siempre respondo, bien, gracias. Es mentira, pero es más fácil que explicar que estoy muriendo lentamente de abandono. El cartero conoce mi rutina. Llego hasta la puerta despacio, con pasos cuidadosos, porque mis piernas ya no son las mismas. Recibo facturas, propaganda, cartas del banco. Nunca recibo una carta de mi hijo, ni siquiera un mensaje de texto preguntando si necesito algo. El mundo siguió girando cuando yo me volví invisible y nadie pareció notarlo. Mi día transcurre entre la televisión y los recuerdos. Veo las noticias, pero las voces se vuelven ruido de fondo mientras mis pensamientos vuelan hacia el pasado. Almuerzo poco porque cocinar para uno es triste y comer solo es peor. A veces abro el refrigerador y me quedo parado ahí, sin recordar qué buscaba. La soledad hace eso. Te roba hasta la capacidad de tener hambre. Por las tardes me siento en el patio, donde antes Elena cultivaba sus rosas. Ahora crecen salvajes, sin orden, como mi vida después de que todos se fueron. El silencio del atardecer me abraza como un viejo amigo que entiende mi dolor sin necesidad de palabras. Las noches son las peores. Es cuando el dolor físico se mezcla con el emocional, y no sé cuál de los dos es más intenso. Me acuesto en una cama demasiado grande para un hombre solo, y miro el techo recordando las veces que Mauro era pequeño y venía corriendo cuando tenía pesadillas. Yo lo consolaba, le decía que los papás estaban para proteger a sus hijos siempre. Ahora me pregunto quién protege a los papás cuando se vuelven viejos y frágiles. El medicamento para dormir a veces funciona, a veces no. Cuando no funciona, me quedo despierto contando las horas hasta que llegue otro día igual al anterior, vacío de propósito, lleno de espera sin esperanza. Cada mañana es una pequeña tortura, despertar recordando por unos segundos que antes tenía una familia y luego la realidad golpeándome como agua fría. Mauro vive a solo 2 horas de aquí, en la ciudad. Tiene una vida próspera, un buen trabajo, una casa grande. También tiene una hija, mi nieta Lía, a quien veo solo en fotos que encuentro en redes sociales porque ya no me comparten nada directamente. La niña tiene 15 años y una sonrisa que me recuerda a Elena. A veces escribo mensajes para ella, pero luego los borro porque sé que Mauro no permite que me conteste. Es como si hubiera construido un muro invisible entre su nueva vida y mi presencia, como si mi existencia fuera un recordatorio incómodo de responsabilidades que prefiere olvidar. Recuerdo cuando Mauro nació. Elena ya había tenido complicaciones en el parto, y pasé 3 días sin dormir en el hospital, caminando por los pasillos con las manos temblorosas, rogando a Dios que ambos estuvieran bien. Cuando finalmente pude cargar a mi hijo, lloré como nunca había llorado. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Le prometí en voz baja que sería el mejor padre del mundo, que nunca le faltaría nada, que lo protegería de todo mal. Trabajé doble turno durante años para pagarle una buena educación, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Elena me decía que no fuera tan duro conmigo mismo, que Mauro ya tenía lo más importante, padres que lo amaban, pero yo quería darle más, siempre más. Quizás ese fue mi primer error. Elena murió hace 3 años de cáncer. Fueron meses difíciles, de tratamientos y esperanzas que se desvanecían lentamente.
Mauro venía a visitarnos, sí, pero siempre con prisa, siempre viendo el reloj, siempre con una excusa para irse temprano. El trabajo, papá, decía. Tengo responsabilidades. Yo entendía, o al menos trataba de entender. Pero Elena necesitaba a su hijo, y yo necesitaba apoyo para cuidarla. Esos últimos meses fueron los más duros de mi vida. Trabajar, cuidar a Elena, llevarla a las citas médicas, administrar medicamentos, y hacerlo prácticamente solo porque mi hijo estaba construyendo su futuro. Elena murió una tarde de domingo, con su mano en la mía, susurrando que cuidara de Mauro. Hasta en sus últimos momentos ella pensaba en él antes que en sí misma. Después del funeral, pensé que Mauro y yo nos acercaríamos. Habíamos perdido el centro de nuestro mundo, y solo nos teníamos el uno al otro. Las primeras semanas venía seguido, me ayudaba con los papeles del seguro, organizaba las cosas de Elena. Pero gradualmente las visitas se espaciaron. Primero era cada semana, luego cada 15 días, después una vez al mes. Las llamadas telefónicas siguieron el mismo patrón. Yo lo llamaba más de lo que él me llamaba y empecé a notar que cuando hablaba conmigo su voz sonaba distante, como si estuviera haciendo otra cosa al mismo tiempo. ¿Cómo estás, papá?, me preguntaba, pero antes de que pudiera responder completamente, ya estaba cambiando de tema o buscando una excusa para colgar. Era como hablar con un fantasma de mi hijo, alguien que tenía su voz pero no su corazón. Un día, revisando las fotos familiares, encontré una imagen de cuando Mauro se graduó de ingeniero. Ahí estábamos los tres, Elena con lágrimas de orgullo, yo con mi mejor traje que había guardado para la ocasión, y Mauro en el centro, sonriendo, abrazándonos a ambos. En ese momento, él me dijo, «Gracias, papá, por todo lo que sacrificaste por mí. Algún día yo haré lo mismo por ti». Mirando esa foto ahora, me pregunto si realmente lo dijo o si mi memoria lo inventó porque necesitaba creer que alguna vez me había amado de verdad. La verdad es que no puedo recordar la última vez que mi hijo me dijo que me quería. Ni siquiera puedo recordar la última vez que lo abracé de verdad. No esos abrazos rápidos y protocolarios de despedida que se volvieron nuestra única forma de contacto físico. Los primeros meses después de la muerte de Elena, yo idealizaba a Mauro. Pensaba que su distancia era dolor, que estaba procesando la pérdida a su manera. Le daba excusas que él nunca pidió. Está muy ocupado, me decía a mí mismo. Los jóvenes tienen presión en el trabajo. Ya vendrá cuando pueda. Pero gradualmente empecé a ver la realidad. Mi hijo había construido una vida donde yo no tenía lugar. No era que no tuviera tiempo, era que no quería dármelo. No era que estuviera muy ocupado, era que había otras prioridades. Yo no era una de ellas. Esta realización llegó lentamente, como una enfermedad silenciosa que se instala en el cuerpo sin que te des cuenta hasta que el dolor se vuelve insoportable. Y duele más porque la negación fue mi cómplice durante mucho tiempo. Mi salud empezó a deteriorarse el año pasado. Primero fueron mareos ocasionales, después dolores en el pecho que ignoré por orgullo. Una madrugada, el dolor fue tan intenso que no tuve más remedio que llamar a emergencias. Pasé la ambulancia con sirenas, como si mi vida valiera algo para alguien. En el hospital me dijeron que necesitaba cirugía cardíaca urgente. Era complicada, riesgosa para alguien de mi edad. Llamé a Mauro desde la sala de espera, con las manos temblando más por los nervios que por la enfermedad. Le expliqué la situación, le dije que tenía miedo. Su respuesta fue, «Tranquilo, papá, todo va a salir bien, te llamo mañana». Y colgó. Esa noche, acostado en una cama de hospital, me pregunté si moriría solo, si mi último recuerdo sería el ruido de máquinas en lugar de la voz de alguien que me amara. Fue la noche más larga de mi vida. Mauro llegó el día de la cirugía, pero parecía molesto por tener que estar ahí. Revisaba constantemente su teléfono, respondía mensajes durante la conversación con los médicos. Cuando me llevaron al quirófano, le dije, «Si algo me pasa, quiero que sepas que te amo y que siempre estuve orgulloso de ti». Él asintió distraídamente y murmuró algo como, «No digas eso, vas a estar bien». No me miró a los ojos. No me tomó la mano. Fue como despedirse de un extraño que por casualidad compartía mi apellido. La cirugía duró 5 horas. Cuando desperté en cuidados intensivos, pregunté por mi hijo. La enfermera me dijo que había ido a comer algo y que volvería pronto. Esperé toda la tarde. No volvió. Tampoco esa noche, ni al día siguiente. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi propio hijo me abandonaría en un hospital después de una cirugía de corazón, habría pensado que estaba loco. Pero ahí estaba yo, conectado a máquinas, dependiendo de enfermeras para ir al baño, tomando medicamentos que me mareaban y completamente solo.
Mauro me había dicho que me acompañaría durante la recuperación, que se quedaría unos días para ayudarme, pero desapareció como si hubiera sido tragado por la tierra. Intenté llamarlo desde el teléfono del hospital. Su celular iba directo al buzón de voz. Llamé a su casa. Nadie respondía. Era como si hubiera decidido que yo ya no existía. Los otros pacientes recibían visitas diarias, esposas, hijos, nietos que traían flores y comida casera. Yo recibía solo las miradas compasivas del personal médico, que sabía que estaba solo en el mundo. Durante esos días de hospital, conocí a Marta. Era una enfermera de 45 años, madre soltera, con una sonrisa genuina que no había visto en mucho tiempo. Al principio, pensé que solo estaba siendo profesionalmente amable, pero había algo diferente en la forma en que me hablaba, como si realmente le importara cómo me sentía. Don Ernesto, me decía, ¿necesita algo más antes de que termine mi turno? Y realmente esperaba mi respuesta. Un día le pregunté por qué era tan amable conmigo, y me dijo algo que me llegó al corazón. Usted me recuerda a mi papá. Él también estuvo solo cuando se enfermó, y siempre pensé que si alguien hubiera sido bondadoso con él, tal vez habría sufrido menos. Esa noche lloré en silencio, no por mi dolor, sino por encontrar más humanidad en una extraña que en mi propio hijo. Marta se convirtió en mi única conexión con el mundo durante esos días. Me contaba de su hijo adolescente, de sus estudios de enfermería, de sus sueños pequeños pero reales. Yo le hablaba de mi trabajo como maestro de obra, de las casas que había construido, de Elena y de cómo había criado a Mauro. Nunca mencioné que mi hijo me había abandonado. Era demasiado humillante admitirlo en voz alta. Pero creo que Marta lo intuía. Una tarde me dijo, «Don Ernesto, a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman. Pero eso no significa que no merezcamos amor. Solo significa que tenemos que buscarlo en otros lugares». Sus palabras me resonaron durante días. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me trataba como si tuviera valor como persona, no como una obligación o una carga. El día que me dieron de alta, Marta me preguntó quién vendría por mí. Le mentí y le dije que mi hijo estaba en camino. Esperé 2 horas en la sala de espera, llamando a Mauro cada 15 minutos. Nada. Finalmente, Marta terminó su turno y me encontró todavía ahí, solo, con mi pequeña bolsa de pertenencias en el regazo. «Don Ernesto», me dijo suavemente, «¿quiere que llame un taxi?» En ese momento se me quebró algo adentro. No lloré, pero algo se rompió para siempre. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Marta no solo llamó el taxi, me acompañó hasta mi casa, se aseguró de que tuviera comida y medicamentos, y me dejó su número telefónico. «Llámeme si necesita algo», me dijo. «Lo que sea». Cuando se fue, me senté en mi sillón y finalmente lloré. No por la cirugía, no por el dolor físico. Lloré porque una extraña me había tratado con más amor en una semana que mi hijo en 3 años. Esa primera noche en casa fue terrible. Mi cuerpo dolía, pero mi alma dolía más. Llamé a Mauro desde el teléfono fijo. Finalmente contestó. «Hola, papá», dijo casualmente, como si no hubiera pasado nada. «¿Cómo estás?». Le pregunté dónde había estado, por qué me había dejado solo en el hospital. Su respuesta fue, «Papá, tenía emergencias en el trabajo. Sabía que estabas en buenas manos con los médicos». Emergencias en el trabajo. Su padre recién operado del corazón, solo en un hospital, y él tenía emergencias en el trabajo. No se disculpó. No pareció entender por qué estaba molesto. Es más, parecía irritado de que le reclamara algo. La conversación duró 5 minutos. Al final me dijo, «Bueno, papá, me alegra que estés bien. Te llamo la próxima semana». Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo para siempre. En estos momentos de dolor, cuando sientes que el mundo te ha dado la espalda, es cuando más necesitas aferrarte a algo que te recuerde tu valor como persona. Y si has llegado hasta aquí en mi historia, si has sentido aunque sea un poco de lo que estoy viviendo, te pido que consideres suscribirte a este canal. Porque estas historias necesitan ser contadas, estos dolores necesitan ser compartidos, y tal vez tu suscripción sea una pequeña forma de decirle a alguien como yo que no está completamente solo en el mundo. Los días siguientes fueron un calvario de dolor físico y emocional. No podía hacer las tareas básicas. Bañarme era complicado por la herida, cocinar me agotaba, hasta caminar al buzón se había vuelto una hazaña. Marta me llamaba cada 2 días para preguntar cómo estaba. Sus llamadas se convirtieron en el único momento de luz en mis jornadas oscuras. Un sábado por la tarde, apareció en mi puerta con una bolsa de mercado y comida casera. «No me va a rechazar esto».
me dijo sonriendo. Mi mamá siempre decía que la comida hecha con cariño cura más que cualquier medicina. Esa tarde comimos juntos en mi mesa de cocina, y por primera vez en años sentí lo que era tener compañía real, alguien que escuchaba cuando hablaba y que compartía sus propias historias sin prisa por irse. Marta empezó a visitarme los fines de semana. Al principio pensé que era lástima, pero gradualmente me di cuenta de que era algo más: respeto genuino, cariño sincero. Me ayudaba con las compras, revisaba que estuviera tomando bien los medicamentos y, sobre todo, me escuchaba. Le conté de mi trabajo construyendo casas, de los años felices con Elena, de mis sueños frustrados de ser abuelo presente. Ella me contaba de su lucha como madre soltera, de las noches estudiando enfermería mientras su hijo hacía tareas, de sus miedos y esperanzas. Era como tener una hija, la familia que había perdido sin darme cuenta. Un domingo me dijo: «Don Ernesto, usted me ha enseñado más sobre la vida en estos meses que muchos años de experiencia. Es un honor conocerlo». Nadie me había dicho algo así en décadas. Mientras tanto, Mauro seguía siendo un fantasma en mi vida. Llamaba esporádicamente, conversaciones cortas y superficiales, donde preguntaba cómo estaba, pero no escuchaba realmente la respuesta. Nunca preguntaba si necesitaba ayuda, nunca se ofrecía a visitarme, nunca mencionaba la posibilidad de que yo conociera mejor a mi nieta. Era como hablar con un robot programado para cumplir con el mínimo protocolo filial. Un día me envió un mensaje de texto deseándome feliz cumpleaños. Un mensaje de texto para el cumpleaños número 76 de su padre. Era mi primer cumpleaños sin Elena, después de una cirugía complicada, viviendo solo y recuperándome lentamente. Y él me envió un mensaje de texto de 3 líneas. Esa noche, sentado solo en mi mesa de cocina con una pequeña torta que Marta me había traído, tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi abogado al día siguiente. Don Roberto había sido mi abogado durante 20 años. Había redactado mi testamento original y conocía mi situación familiar. «Don Ernesto», me dijo por teléfono, «¿qué necesita?». Le expliqué que quería revisar mi testamento. Quería hacer algunos cambios importantes. Él me pidió que fuera a su oficina la semana siguiente. Durante esos días pensé mucho en lo que estaba por hacer. No era venganza, era justicia. No era rencor, era reconocimiento de la realidad. Mi casa, mis ahorros, todo lo que había construido con décadas de trabajo, ¿para qué? ¿Para dejárselo a alguien que no había tenido tiempo ni para acompañarme en el hospital? ¿Para premiar la indiferencia? ¿Para recompensar el abandono? Elena siempre decía que la herencia debía ir a quienes más la necesitaran y más la valoraran. Mauro no necesitaba mi dinero y definitivamente no valoraba mi existencia. El día de la cita con el abogado, Marta se ofreció a acompañarme. En el camino le expliqué lo que quería hacer. Ella se sorprendió. «Don Ernesto», me dijo, «¿está seguro? Es su hijo». «Sí», le respondí, «es mi hijo. Pero ser hijo no es solo un título. Viene con responsabilidades. Y quien no las cumple, tampoco debería recibir los beneficios». En la oficina del abogado, modifiqué mi testamento. Dejé el 50% de mis bienes para Lía, mi nieta, en un fondo fiduciario que recibiría cuando cumpliera 25 años. El 30% para Marta, quien había sido más familia para mí en meses que mi hijo en años. El 20% restante para una institución benéfica que cuidaba ancianos abandonados. A Mauro le dejé exactamente lo que él me había dado en mis momentos más difíciles. Nada. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente liberado. No era felicidad, era paz. La paz de quien finalmente toma control de su propia vida y decisiones. Marta caminaba en silencio a mi lado. Finalmente me dijo: «No sé si merezco lo que acaba de hacer». «Marta», le respondí, «tú has estado conmigo cuando mi propio hijo no estuvo. Has cuidado de mí sin obligación, has compartido tu tiempo sin esperar nada a cambio. Si eso no merece reconocimiento, entonces no sé qué lo merece». Esa tarde cocinamos juntos en mi casa. Era la primera vez en años que me sentía verdaderamente acompañado, verdaderamente valorado. Elena habría estado orgullosa de mi decisión. Ella siempre decía que el amor real no se mendiga, se reconoce y se premia cuando aparece naturalmente. Durante las siguientes semanas, mi vida tomó un ritmo diferente. Marta venía 2 veces por semana, a veces con su hijo Andrés, un muchacho de 17 años educado y respetuoso, que me recordaba a Mauro cuando era adolescente, antes de que el mundo lo volviera egoísta. Andrés me ayudaba con tareas que requerían más fuerza: cambiar focos, mover muebles, pequeñas reparaciones.
Un sábado me dijo: «Don Ernesto, ¿me puede enseñar algo de construcción? Mi mamá me contó que usted era maestro de obra». Pasamos la tarde revisando las herramientas que había guardado en el garaje, explicándole técnicas básicas, compartiendo historias de los proyectos que había completado en mis años de trabajo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien joven me veía como alguien con conocimiento valioso que compartir, no como un estorbo del pasado. Un día, completamente inesperado, sonó el timbre de mi casa y al abrir la puerta me encontré con Lía, mi nieta. Tenía 15 años ahora. Había crecido mucho desde la última vez que la vi. «Abuelo», me dijo con lágrimas en los ojos, «he querido venir a verte durante tanto tiempo». La abracé y no pude contener las lágrimas. Era como recuperar una parte de mi corazón que había dado por perdida. Me contó que había estado preguntando por mí, pero que Mauro le había dicho que yo había elegido alejarme de la familia, que estaba molesto y que no quería ver a nadie. «Pero investigué en redes sociales», me dijo, «y me di cuenta de que papá me estaba mintiendo, así que tomé 2 autobuses para venir a verte». Mi nieta había hecho lo que mi hijo no. Había buscado la verdad y había actuado con amor. Lía me contó que sabía que yo había estado enfermo, que había preguntado por qué no me había visitado en el hospital. Mauro le había dicho que yo no quería visitas, que había pedido estar solo. Más mentiras. Mi nieta era inteligente y sensible. Había heredado la intuición de Elena para leer entre líneas. «Abuelo», me dijo, «cuéntame la verdad. ¿Qué pasó realmente?» Por primera vez en meses, le conté toda la historia a alguien de mi familia. Le hablé del abandono en el hospital, de la soledad, de la decepción. Ella lloró conmigo. «Lo siento tanto, abuelo. Papá no tenía derecho a mantenernos separados». Esa tarde cocinamos juntos. Me contó de sus estudios, de sus sueños de estudiar veterinaria, de lo mucho que había extrañado nuestras conversaciones. Prometió venir cada sábado y cumplió su promesa. Los sábados se convirtieron en mi día favorito. Lía llegaba por la mañana y se quedaba hasta la tarde. A veces venía Marta con Andrés, y la casa se llenaba de voces jóvenes, de risas, de vida. Era como tener una familia real, una que había elegido estar conmigo por amor, no por obligación. Lía me contó que Mauro se había molestado cuando se enteró de que me visitaba. «Me dijo que no me metiera en problemas de adultos», me contó, «pero le respondí que tú eres mi abuelo y que tengo derecho a conocerte». Esta niña de 15 años tenía más coraje y carácter que su padre de 40. Elena habría estado orgullosísima de su nieta, de la mujer fuerte e independiente que estaba convirtiéndose. Sin embargo, el momento que cambió todo para siempre llegó un martes por la tarde. Estaba revisando redes sociales en mi tablet, algo que había aprendido a hacer para ver fotos de Lía, cuando apareció una publicación de Mauro. Fotos de un viaje a Cancún, él, su esposa actual, sonriendo en una playa paradisíaca, cenas elegantes, hoteles de lujo. Las fotos tenían fecha de la semana pasada. La misma semana en que yo había tenido una recaída y había pasado 2 días en el hospital para ajustar mis medicamentos. La misma semana en que había intentado llamarlo varias veces sin recibir respuesta. Ahí estaba mi hijo, gastando en vacaciones el dinero que tenía, mientras su padre enfermo no merecía ni una llamada de 5 minutos. Las fotos habían recibido decenas de me gusta y comentarios felicitándolo por su merecido descanso. Merecido. Esa palabra se me quedó grabada como hierro caliente. En este punto de mi historia, siento que debo pausar para pedirte algo. Si esta experiencia te ha tocado el corazón, si has visto reflejada en ella alguna injusticia que hayas vivido o presenciado, te invito a que te suscribas a este canal. No es solo por el número, es porque estas historias reales necesitan llegar a más personas, necesitan generar conciencia sobre el abandono que sufren tantos ancianos en silencio. Tu suscripción es una forma de decir que estas vidas importan, que estos dolores no deben ser ignorados. Esa noche, después de ver las fotos del viaje, llamé nuevamente a don Roberto. «Quiero firmar definitivamente el testamento», le dije. «¿Está completamente seguro, don Ernesto?», me preguntó. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», le respondí. Al día siguiente fui a su oficina y firmé todos los documentos. Era oficial. Mauro había sido completamente excluido de mi herencia. No sentía alegría, pero tampoco tristeza. Sentía la tranquilidad de quien finalmente hace justicia después de años de injusticia. Le entregué una copia del testamento a Marta, no porque desconfiara de mi abogado, sino porque quería que supiera que era oficial, que no era un impulso emocional, sino una decisión meditada y definitiva. También escribí una carta para Mauro, que sería entregada después de mi muerte.
En ella explicaba mis razones sin odio, pero con total claridad. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Tenía a Lía cada sábado, a Marta y a Andrés regularmente, mi salud se había estabilizado y por primera vez en años me sentía valorado y querido. Un día, Lía me preguntó por qué su papá y yo no nos hablábamos más. Niña, le dije, a veces las personas toman caminos diferentes y está bien. Lo importante es que tú y yo tenemos nuestra propia relación, y eso es lo que vale. No quería llenarla de resentimiento hacia su padre. Solo quería que entendiera que el amor verdadero no se impone ni se exige, sino que se ofrece libremente y se recibe con gratitud. Lía era lo suficientemente inteligente para entender que había cosas que no me correspondía contarle, pero también lo suficientemente sabia para ver la realidad con sus propios ojos. Mi salud empezó a declinar gradualmente hacia finales del año. No era algo dramático, sino un deterioro lento pero constante. Los médicos me dijeron que era normal para alguien de mi edad y condición, que podían controlar los síntomas pero no detener el proceso. Curiosamente, no sentía miedo. Había hecho las paces conmigo mismo, había tomado las decisiones correctas, había encontrado amor verdadero en lugares inesperados. Marta notó que me cansaba más, que necesitaba más ayuda con las tareas diarias. Sin que se lo pidiera, empezó a venir más seguido. A veces se quedaba a dormir en el sofá cuando yo tenía una mala noche. No es molestia, me decía cuando protestaba. Es lo que haría por mi propio padre si estuviera vivo. Una mañana de marzo, mientras Lía me ayudaba a organizar mis papeles importantes, llegó Mauro sin avisar. Hacía más de 6 meses que no lo veía. Se veía bronceado, bien vestido, próspero. Lía se tensó inmediatamente. La relación con su padre se había deteriorado desde que había comenzado a visitarme. «Hola, papá», me dijo Mauro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vine a ver cómo estás. Me contaron que has estado delicado». ¿Quién le había contado? ¿Desde cuándo le importaba mi salud? «Estoy bien», le respondí secamente. «Lía, ve a hacer tu tarea, por favor. Tu papá y yo necesitamos hablar a solas». Mi nieta salió de la sala, pero pude ver en sus ojos que estaba preocupada. Mauro se sentó en el sillón donde Elena solía tejer, y por un momento me pareció ver un destello del niño que había sido antes de convertirse en este extraño elegante que visitaba a su padre como quien cumple un trámite. «Papá», me dijo, «sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quiero que sepas que siempre me has importado. Es solo que la vida se vuelve complicada, el trabajo demanda mucho tiempo». Las excusas de siempre, las mismas explicaciones vacías que había escuchado durante años. Lo dejé hablar, observando sus gestos, notando cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Había venido por algo específico, podía sentirlo. La pregunta era ¿qué? «Papá», continuó, «he estado pensando que tal vez deberías considerar mudarte a un lugar donde tengas más cuidado, donde no estés tan solo. Hay residencias muy buenas». Ahí estaba. Había venido a convencerme de que me fuera a un asilo. Probablemente había escuchado que mi salud estaba delicada y quería asegurarse de que no me convirtiera en una carga para él. «¿Una residencia?», le pregunté. «¿Tú crees que necesito eso?». «Bueno», respondió, «ya no eres joven, y vivir solo puede ser peligroso. Si algo te pasa, ¿te preocuparías si algo me pasara, Mauro?», le pregunté directamente. Se quedó en silencio unos segundos, buscando la respuesta correcta. «Por supuesto que me preocuparía, papá. Eres mi padre». «Soy tu padre», repetí. «Pero, ¿desde cuándo actúas como si fuera verdad?». La conversación estaba tomando el rumbo que yo había anticipado. Había venido a resolver el problema de su padre viejo, no a reconciliarse conmigo. «Papá, no empecemos con reclamos», me dijo con un tono que empezaba a mostrar irritación. «Yo tengo mis responsabilidades, mi familia, mi trabajo. No puedo estar pendiente de ti las 24 horas del día». «¿Quién te pidió 24 horas?», le respondí. «¿Qué tal una llamada por semana? ¿Qué tal una visita al mes? ¿Qué tal haber estado conmigo cuando me operaron del corazón?». Su cara cambió. Sabía que había tocado el punto central. «Papá, yo tenía de emergencias en el trabajo esa semana». «Mauro», lo interrumpí. «Deja de mentir. Vi las fotos de tu viaje a Cancún, la misma semana que estuve en el hospital. Tus emergencias eran vacaciones». Se quedó callado, atrapado en su propia mentira. Por primera vez en años, no tenía una excusa preparada. «Papá, yo...». «No digas nada más», le dije. «Solo dime para qué viniste realmente». Mauro se removió incómodo en su asiento. Finalmente, como si hubiera tomado una decisión,
Me miró y dijo, «Está bien, papá. Vine porque me preocupa tu situación financiera. Si tienes que pagar cuidadores, medicamentos caros, tratamientos, quiero asegurarme de que tengas todo cubierto. Si necesitas que revisemos tus papeles, tu testamento, para optimizar». Ahí estaba la verdadera razón de su visita. No había venido por preocupación, había venido por dinero, por asegurarse de que su herencia estuviera protegida. ¿Mi testamento?, le pregunté fingiendo confusión. Sí, respondió, relajándose porque pensaba que había logrado introducir el tema naturalmente. Solo para asegurarme de que todo esté en orden, que no haya complicaciones legales si algo llegara a pasarte. Es normal que los hijos se preocupen por estas cosas. Normal que los hijos se preocupen. Este hombre que me había abandonado en un hospital hablaba de lo que era normal para los hijos. ¿Estás preocupado por mi testamento, Mauro?, le pregunté lentamente. Bueno, sí, un poco. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden para ti, papá. Y obviamente, como tu único hijo, como mi único hijo. Repetí sus palabras. ¿Qué significa eso exactamente? Se dio cuenta de que había sonado demasiado directo. No, papá, no me malentiendas. Solo quiero que tengas tranquilidad de que todo está bien organizado. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Él esperando mi respuesta, yo decidiendo cuánto quería revelar. Finalmente le dije, mi testamento está perfectamente en orden, Mauro. Todo está exactamente como debe estar. Su cara se relajó visiblemente. Me alegra escuchar eso, papá. ¿Sí?, le respondí. Cada persona va a recibir exactamente lo que se merece. Él asintió, completamente ajeno al significado real de mis palabras. Se quedó 1 hora más, haciendo conversación superficial, preguntando por mi salud de manera protocolar, contándome de su trabajo y sus planes. Era como escuchar a un conocido lejano, no a mi hijo. Cuando se levantó para irse, hizo algo que no esperaba. Me abrazó. Fue un abrazo corto, pero por un segundo sentí al niño que había sido. Cuídate, papá, me dijo. Te llamo pronto. En la puerta, como si fuera una ocurrencia de último momento, se volteó y me preguntó, por cierto, todo está bien con el testamento, ¿verdad? ¿No has hecho ningún cambio raro o algo así? Ahí estaba la pregunta real, la que había venido a hacer desde el principio. Todo está exactamente como debe estar, Mauro. Le repetí. Cada persona va a recibir lo que merece. Se fue satisfecho, convencido de que había cumplido su misión de asegurar su herencia. No tenía idea de lo que realmente había asegurado. Esa noche, sentado en mi sillón con una taza de té, reflexioné sobre la visita de Mauro. No sentía tristeza, ni siquiera enojo. Sentía una especie de cierre, como cuando terminas un libro que sabías cómo iba a acabar, pero necesitabas leer hasta el final para confirmarlo. Mi hijo había demostrado, una vez más, que su única preocupación real por mí era económica. No había preguntado cómo me sentía realmente, no había notado que había perdido peso, no había comentado sobre las fotos de Elena que estaban por toda la casa, no había preguntado por mis memorias o mis miedos. Había venido a asegurar su futuro financiero, disfrazando su visita de preocupación filial. Era patético, pero también liberador. Ya no tenía que cargar con la esperanza de que algún día cambiaría, de que algún día me amaría como yo lo había amado. Los meses siguientes pasaron tranquilamente. Mi salud se deterioró gradualmente, pero sin drama. Lía seguía viniendo cada sábado, ahora a veces con amigas que me trataban como a un abuelo adoptivo. Marta estaba presente casi todos los días, cuidándome con un amor que no había pedido, pero que agradecía profundamente. Andrés me ayudaba con las tareas pesadas y me contaba de sus planes de estudiar ingeniería civil, inspirado por las historias que le había contado sobre construcción. Era como tener la familia que siempre había soñado, pero que había llegado por caminos inesperados. Elena solía decir que Dios a veces nos quita cosas para darnos otras mejores. Por primera vez entendía a qué se refería. Una tarde de agosto, mientras organizaba mis papeles con Marta, me desmayé. Desperté en el hospital, conectado nuevamente a máquinas, pero esta vez rodeado de personas que me amaban. Lía estaba ahí, sosteniendo mi mano. Marta había pasado la noche en una silla junto a mi cama. Andrés había traído flores del jardín de su casa. Los médicos fueron claros. Mi corazón estaba fallando. Era cuestión de semanas, tal vez días. ¿Quiere que llamemos a alguien más?, me preguntó la doctora. Miré a las 3 personas que estaban conmigo y respondí, mi familia está aquí. Lía lloró. Pero fueron lágrimas de amor, no de desesperación. Habíamos tenido tiempo de conocernos, de amarnos, de crear memorias reales. No había palabras sin decir entre nosotros. Mauro llegó al hospital al día siguiente.
Alguien le había avisado, probablemente un vecino que tenía su número. Llegó agitado, preguntando por mi estado, hablando con los médicos. Cuando entró a mi habitación, Marta y Andrés salieron discretamente, pero Lía se quedó. «Papá», me dijo, «¿cómo te sientes?» «Tranquilo», le respondí honestamente. «Bien acompañado». Miró a Lía y luego a las flores, las cartas de niños del barrio que me habían enviado buenos deseos, las fotos que Marta había traído para que me sintiera como en casa. Era obvio que había estado rodeado de amor, de cuidado real. «Papá», me dijo, «lamento no haber estado más presente. El trabajo, las responsabilidades, las mismas excusas, incluso en mi lecho de muerte. Mauro», le dije suavemente, «ya no importa». Y realmente ya no importaba. Había hecho las paces con nuestra relación, o la falta de ella. Se quedó unos minutos más, incómodo, sin saber qué decir. Finalmente se acercó y me tomó la mano. «Papá, quiero que sepas que siempre te he querido». Sus palabras sonaron ensayadas, como si hubiera estado practicándolas en el camino al hospital. «Lo sé», le respondí, aunque no era verdad. Querer y amar son cosas diferentes, y lo que él sentía por mí era una obligación social, no amor genuino. Pero en ese momento no tenía sentido corregirlo. «Mauro», le dije, «quiero que cuides de Lía. Es una niña especial, inteligente, con un corazón enorme. No la alejes de las personas que la aman». Él asintió, sin entender realmente lo que le estaba pidiendo. Cuando se fue, prometió volver al día siguiente. Lía se quedó toda la tarde conmigo, leyéndome cartas que había escrito para mí durante estos meses, cartas llenas de amor y gratitud. Morí 3 días después, en paz, rodeado de amor verdadero. Lía estaba ahí, sosteniendo mi mano izquierda. Marta sostenía la derecha. Andrés estaba al pie de la cama, serio y respetuoso como siempre. Mis últimas palabras fueron para ellos. Gracias por haberme dado una familia real. Cerré los ojos sabiendo que había tomado las decisiones correctas, que había reconocido el amor donde realmente existía, que había hecho justicia en mi propia vida. No todos tienen la oportunidad de morir sintiéndose amados y valorados. Yo tuve esa bendición, gracias a personas que eligieron amarme sin obligación, solo por quien era como persona. El funeral fue revelador. Marta y Andrés se encargaron de los arreglos con la ayuda de Lía. Llegaron vecinos que no sabía que me conocían, excompañeros de trabajo que recordaban proyectos de décadas atrás, enfermeras del hospital que habían trabajado conmigo durante mis internaciones. La iglesia estaba llena de personas que habían sido tocadas por mi vida de alguna manera. Mauro llegó con su familia actual, vestidos de negro, cumpliendo con el protocolo social. Pero era obvio que eran espectadores en el funeral de su propio padre, no protagonistas del dolor. Las personas que realmente lloraban eran aquellas que habían elegido amarme, no aquellas que tenían la obligación biológica de hacerlo. Después del entierro, el abogado leyó mi testamento. El silencio en la oficina fue absoluto cuando se reveló que Mauro no había heredado nada. Su cara pasó de confusión a incredulidad, y finalmente a ira. «Esto no puede ser legal», gritó. «Soy su único hijo, tengo derechos». Don Roberto le explicó pacientemente que el testamento era completamente legal, que yo había estado en plenas facultades mentales cuando lo redacté, y que tenía derecho absoluto a disponer de mis bienes como considerara apropiado. Marta lloraba, no de alegría, sino de tristeza por la confirmación de lo roto que había estado nuestra relación. Lía, ahora beneficiaria del 50% de todo lo que había construido en mi vida, me entendía perfectamente. «El abuelo premió el amor real», le dijo a su padre. «Tú tuviste las mismas oportunidades que todos nosotros». Mauro intentó impugnar el testamento, por supuesto. Contrató abogados, presentó recursos, argumentó que yo había sido manipulado o que no estaba en mis cabales. Pero los médicos confirmaron mi lucidez mental, y había múltiples testigos de mis decisiones conscientes y meditadas. El proceso legal duró meses, durante los cuales Mauro mostró más interés en mi vida que en todos los años anteriores combinados. Pero no era interés en mí, era interés en mi dinero. Finalmente, el juez ratificó mi testamento completamente. En su decisión, escribió algo que Elena habría aplaudido. La herencia es un regalo, no un derecho. Y los regalos se dan a quienes los merecen, no a quienes simplemente comparten apellido. La carta que había escrito para Mauro fue entregada después de que se agotaran todos sus recursos legales. En ella le explicaba mis razones sin odio, pero con total claridad. «Hijo mío, no te quité de mi testamento por venganza.
Te quité porque durante los años más difíciles de mi vida, cuando más te necesité, elegiste estar ausente. Marta cuidó de mí sin conocerme. Lía me amó sin obligación. Andrés me respetó sin pedírselo. Ellos entendieron lo que tú nunca entendiste, que las relaciones se nutren con presencia, tiempo y cariño real. Mi herencia va a quienes supieron valorar mi vida, no solo esperar mi muerte. No es castigo, es justicia. Quien abandona también es abandonado. Quien ama es amado para siempre. Hoy, desde donde estoy, veo a Lía usando parte de su herencia para estudiar veterinaria, cumpliendo sus sueños con la tranquilidad económica que mi trabajo le proporcionó. Veo a Marta cuidando de otros ancianos con el mismo amor que me dio a mí, usando los recursos que le dejé para estudiar geriatría y dedicar su vida a personas como yo. Veo a Andrés construyendo casas como yo las construía, con orgullo y dedicación, llevando adelante el legado de trabajo honesto que traté de enseñarle. Y veo a Mauro, finalmente entendiendo que el amor no se hereda automáticamente, que las relaciones requieren esfuerzo constante, que ser hijo es más que un título biológico. Mi historia no es única. Miles de ancianos viven el abandono silencioso de hijos que están demasiado ocupados construyendo sus propias vidas para recordar quién construyó la suya. Pero mi historia también es una esperanza. El amor verdadero puede llegar de lugares inesperados y nunca es tarde para reconocerlo y premiarlo. La familia que realmente importa no es siempre la que nace contigo, sino la que elige quedarse contigo cuando otros se van. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final. Sé que no fue fácil, porque habla de dolores que muchos prefieren ignorar. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que estas historias necesitan ser contadas, que estos silencios necesitan romperse. Te invito a que compartas tu propia experiencia en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esta situación? ¿Qué otras historias te gustaría que contáramos en este canal? Y si esta historia te tocó el corazón, considera suscribirte. No solo estarás apoyando este canal, estarás dando voz a miles de ancianos que merecen ser escuchados, valorados y recordados con dignidad.